Bueno, como vieron, mostré estas placas que tengo aquí. Son 4 placas y fui mostrando de una por una para que vieran las placas y vieran los componentes que tienen integrados. Entonces, ¿por qué hice yo esto o por qué las mostré? Pues ahorita les voy a decir unas cosas rápidamente. ¿Qué pasaría si yo me pongo a reparar alguna de estas placas y la dejo funcionando? Y les pregunto a ustedes, ¿aprendieron algo? Ustedes me van a decir, sí, aprendimos a reparar un equipo igual al tuyo. Entonces las otras placas, si yo las reparo y ya no se las muestro y demás, entonces ustedes nada más van a aprender a reparar la placa que yo reparé, y la que ustedes vieron es la única que van a aprender y las demás no van a aprender. Pues como vieron, trae bastantes componentes pequeños como capacitores, condensadores, bobinas, transistores, diodos, termistores, varistores, y vienen otras cosas pequeñas en las placas. ¿Y qué pasaría si yo hago reparaciones o me pongo a reparar esas placas y las dejo funcionando? Ustedes no van a aprender nada porque trae bastantes componentes pequeños, y aparte si yo hago la reparación solamente van a ver cómo yo la reparo y solamente van a aprender el equipo que yo haya reparado, pero los demás equipos no los van a saber reparar o no van a saber qué hacer. Entonces es muy importante, antes de hacer reparaciones yo o hacer otras cosas, es muy importante aprenderte los nombres de cada componente, aprenderte los colores y demás. Entonces de eso se trata este video. Este video se trata de que se aprendan los componentes que trae cada placa y que se aprendan los nombres. Eso los va a llevar a que tengan un conocimiento y ya sepan identificar los componentes. Ya sabiendo identificar los componentes, ¿qué pasos más siguen? Muy bien, ya que se aprendan los nombres de los componentes y demás, ¿qué pasos siguen? Ahora siguen los pasos de medir los componentes y saber si ese componente está funcionando bien o si ese componente está dañado. Esos pasos serían los siguientes, pero eso ya serían otros videos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estos componentes los puede llevar desde un celular, desde una laptop, desde una computadora de escritorio y algún otro aparato electrónico. Los pequeños sabemos que son los que van a llevar los celulares. De ahí seguirían los que van a llevar las laptops. Y ya los más grandes pues son aparatos más grandes. Entonces estos componentes con el tiempo fueron evolucionando y se fueron haciendo más pequeños. ¿Cómo se llaman estos componentes? Estos componentes tienen dos nombres, pero los vamos a poner como condensadores. Condensadores SMD. Ahorita vamos a mostrar otros condensadores, pero son los conocidos como tambitos. Entonces nos vamos a aprender estos nombres. ¿Cómo se llaman? Se llaman condensadores, conocidos las viejas versiones como capacitores. En el siguiente video voy a hablar las funciones y demás de todos estos componentes. Entonces nos aprendemos este nombre, pasamos a otro componente rápidamente. Aquí tenemos otros condensadores. Estos condensadores pues ya son más grandes. Estos los pueden llevar las laptops o las computadoras de escritorios y se llaman igual, condensadores o capacitores. ¿Qué tenemos aquí? Aquí, como están viendo, estos también se llaman condensadores, pero estos ya son algo viejos y su verdadero nombre son capacitores. Capacitores es un nombre, pero como se evolucionaron y se hicieron más pequeños, se hicieron en estos, tienen la misma función. La función la voy a mencionar en el siguiente video. Entonces serían los mismos, pero evolucionaron, se hicieron pequeños. Aunque estos siguen usándose, siguen estando en aparatos y demás. ¿Qué aparatos traen estos componentes? Estos sí los pueden traer las televisiones, las computadoras de escritorio, puede que una que otra
esto puede traer uno de estos, pero demasiado pequeño, y entre otros componentes electrónicos. Son capacitores o condensadores. Pasamos rápidamente a otros componentes que tenemos aquí. Esta captura también la tomé porque aquí tenemos todavía capacitores. Como están viendo, aquí tenemos un capacitor o condensador color café, y los primeros que mostré eran café oscuro y eran como negros. Entonces también quise mostrarles esta imagen para que sepan que aquí todavía continuamos con condensadores o capacitores. Pasamos rápidamente a otra imagen. Aquí, como están viendo, continuamos con capacitores o condensadores. Como están viendo, van cambiando. Se van cambiando las figuras porque hay diferentes capacitores o condensadores. Pero se lo estoy mostrando para que se den una idea cuando se topen con uno de estos. Pasamos rápidamente a otros componentes. ¿Qué tenemos aquí? Aquí, como están viendo, tenemos otros condensadores o capacitores, pero como son pequeños se llaman condensadores. ¿Qué más tenemos aquí? Últimos condensadores o capacitores que muestro. ¿Y cómo se llaman estos condensadores? Condensadores electrolíticos. Así se llaman estos condensadores. Entonces pasamos rápidamente a otro componente. Aquí tenemos bobinas, y estos pues igual. Las bobinas estas las pueden llevar las Latos, las Mac o los CPU. Son conocidas como bobinas. Vamos a pasar rápidamente a otro componente. Aquí continuamos con las bobinas. Quiero que vean cómo son las bobinas. Estas son bobinas un poquito más grandes y un poquito más viejas. Y como están viendo, y les quiero mostrar, todas las bobinas, aunque sean pequeñas, van enredadas de cobre. Van enredadas de cobre. Y de esa manera sabemos que son unas bobinas. Ok, entonces aquí tenemos otras bobinas. Vamos a ver si nos topamos con bobinas más chicas. Sí. Aquí, como están viendo, tenemos unas bobinas ya más pequeñas, las cuales llevan los celulares, tabletas. Estas pequeñas, como están viendo. Entonces nos vamos a aprender todos estos nombres y las figuritas. Aquí tenemos todavía bobinas. Estas son conocidas como bobinas SMD. Quiero que vean esto que está aquí. Aquí tenemos las bobinas, pero sin la capa, sin el protector. Como están viendo, van envueltas de alambres. Muy bien. Ahí, como están viendo. Entonces aquí están más bobinas. Continuamos rápidamente. ¿Qué más tenemos? Aquí, como están viendo, ¿qué tenemos aquí? Estos son transistores. Son transistores. Estos también los pueden llevar las Latos, los celulares, y principalmente los llevan los estéreos en las salidas de audio. Cuando un estéreo se daña y no se escucha la música o no te da audio, prácticamente se dañan estos, los transistores. Hay que cambiarlos y ponerles unos nuevos y te va a dar audio, lo más seguro. Pero en el siguiente video espero explicar o ir explicando componente por componente, o sacar varios videos y cada video hablar de un componente, mencionar cómo hacer una medición correcta de un componente, cómo descubrir si tiene fallas o no tiene fallas, y todo eso lo vamos a ir hablando en el siguiente video o en los demás videos. Quiero mostrarles otra imagen de transistores. Aquí tenemos todavía más transistores para que los vean cómo son más o menos. Estos que están así acostados son los que pueden llevar desde un celular, una Lato o una computadora de escritorio. Ya los que van así como parados son los que llevan los estéreos o las televisiones. Muy bien, continuamos. Hay que aprendernos los nombres. Igual los nombres están saliendo ahí en el video, como están viendo, pero los tienen que aprender los componentes y aprenderse también los colores para que se den una idea más o menos cómo son. Continuamos rápidamente. ¿Qué tenemos aquí? Esto que tenemos aquí, pues tenemos otros ejemplos. Estos se llaman diodos, y también vamos a hablar de los diodos, qué es lo que hacen o cuál es su función.
Hay que aprendernos los nombres y checarlos visualmente cómo son. Quiero que vean bien cómo son los diodos. Hasta tenemos diodos LED. Estos son LED, son de luz como están viendo. Estos solamente son para mandar luz o mandar señal. Continuamos rápidamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos otros componentes. ¿Cómo se llaman estos componentes? Como están viendo, este componente o estos componentes electrónicos se llaman termitores. Termitores SMD. Pasamos a otra imagen. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos otros termitores, pero ya son como tipo tabletas. Como están viendo, ya son más pequeños. Son para equipos celulares. Ya vienen más pequeños. Aquí tenemos algo también, algo muy interesante. Estos no son ni capacitores, ni termitores, ni resistencias. ¿Cómo se llaman estos? Estos se llaman varistor o varistores. Entre todos se pueden llamar varistores. ¿Y cómo se llama uno de estos? Se llama varistor. ¿Qué función tiene este componente? Bueno, eso lo voy a hablar en otro video. Ahorita solamente nos vamos a aprender los nombres de los componentes que hay dentro de un celular, dentro de una laptop o dentro de una computadora de escritorio o dentro de una televisión o algún radio. Bueno, continuamos rápidamente. ¿Qué más tenemos aquí? Pues aquí, como están viendo, los otros eran color negro, los varistores, y también hay en color gris, como están viendo. Vamos a mostrar otra vez. Color negro, varistores, y color gris, varistor o varistores. Bueno, entonces nos vamos a aprender los nombres. No le metan mano a su equipo todavía, no lo manoseen ni nada de esto. Entonces, aprenderte los nombres, aprenderte los colores y irte aprendiendo bien todo eso. Ya sabiendo todo eso, ya le vas a poder meter mano a tu equipo tranquilamente. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos resistencias de varios tipos. Aquí tenemos las resistencias SMD. Y pues aquí ya tenemos la resistencia normal, que estas son las más grandes, para aparatos más grandes. Y estas ya serían para aparatos más pequeños. Entre más chiquita sea la resistencia o condensador o capacitor o varistor, etcétera, pues son para aparatos más pequeños. Ahí les dejo el dato. Y entre más grande sea, pues son para aparatos más grandes. Muy bien, entonces estamos aquí en las resistencias. También vamos a hacer mediciones y demás en otros videos. Continuamos rápidamente. ¿Qué más? Muy bien, aquí tenemos otras resistencias conocidas, resistencias SMD, y las estoy mostrando para que más o menos se den una idea. Estas son parecidas a algunos fusibles, porque también hay fusibles de tabletas. A ver si no las confundimos o algo, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos fusibles de estéreos de casa o fuentes de poder y demás. Y estos son fusibles como de carro, estos que están aquí. Y hay otro tipo de fusibles, pero los estoy mostrando para que vean que todos son fusibles. Algunos pueden ser fusibles y pueden tener otro nombre, pero en realidad todos son fusibles. Bueno, continuamos rápidamente. ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos más fusibles, como están viendo, y los quiero mostrar para que vean qué tipos de fusibles hay. Y todavía puede haber más, pero yo les estoy mostrando lo más básico y lo que voy pudiendo, ¿ok? Entonces, como están viendo aquí, tenemos más fusibles. ¿Qué más? Rápidamente nos seguimos aprendiendo los nombres. Aquí, como están viendo, tenemos más fusibles todavía. Estos son fusibles muy pequeños, los traen los celulares y vienen medio escondidos. Entonces vamos a hablar en otros videos la función de un fusible, cómo saber si está en buen estado, cómo saber si está quemado, y hacer mediciones con nuestro multímetro y demás. Pero ahorita nos estamos aprendiendo los nombres. De eso se trata este video. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues aquí lo que estoy mostrando, ¿qué son esto? ¿Qué significa esto? Todo esto que tiene muchas patitas como si fueran arañitas, ¿cómo se llaman y demás? Estos se llaman circuitos integrados o circuitos.
puede haber diferentes nombres, pero todos su verdadero nombre o nombre principal son circuitos. Son circuitos y pues cada uno hace diferentes sus funciones, y también lo vamos a hablar en otros videos. Pero estos son circuitos o circuitos integrados. Vamos a pasar rápidamente a otra imagen. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos más circuitos integrados, como están viendo. Aquí tenemos más circuitos integrados. Vamos a pasar rápidamente a otra imagen. Solamente quiero que los vean más o menos cómo son, para que se den una idea. Rápidamente. Bueno, aquí como están viendo, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se llaman estos componentes? ¿O qué son? Estos son transformadores. Estos transformadores, ¿qué equipos lo llevan y demás? Pues lo pueden llevar diferentes equipos. Principalmente pues los van a llevar las televisiones, los transformadores, los estéreos de casa, los amplificadores, pues las latos. El transformador viene en el cargador. Pues las de escritorio, el transformador viene siendo la fuente de poder. Y pues aquí ya tenemos transformadores de luz y transformadores de empresas, transformadores de equipos de sonido y otro tipo de transformadores. Aquí los tenemos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, aquí ya estamos con el último ejemplo, ya para terminar el video. ¿Qué es esto? ¿Qué significan o cómo se llaman y demás? Estos vienen siendo reguladores. Son reguladores y se los muestro para que se den una idea más o menos cómo son. Vienen siendo como los transistores, como están viendo, pero también son conocidos como reguladores. Regulan la señal, la potencia. Pero todo eso ya lo hablaría en otro video cuando estemos hablando del tema de reguladores o transistores. Espero miren bien estos videos, sobre todo estos, se aprendan bien los nombres de cada componente. Una vez que se hayan aprendido bien los nombres de los componentes y un poquito los colores que les mostré, entonces en el siguiente video voy a hablar de medición de componentes, cómo medirlos, cómo saber si está funcionando bien o cómo saber si tiene falla y demás. Pero esos serían los próximos videos. Bueno, yo estoy acabando aquí el video. Aquí me estoy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.